¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente de América, mi gente de Venezuela, mi gente de Portuguesa? Píritu, Píritu, capital de la alegría del municipio Esteller. Esto es Alegría 1976, tu radio online cruzando fronteras desde Píritu, capital de la alegría. Nuestro patrocinante oficial, Comunidad de Yechua, y nuestro producto maravilloso Kosh Plus. Y ahora tenemos a Coffee Kosh. Dale a tu cuerpo lo que necesita y él sanará por sí solo. Inversiones Los Junior de Bonnie González en la urbanización Betty de Herrera. Hoy vamos a darle inicio a este programa desde el Chinchorro. ¿Y quién para nada más y nada menos para hacer esta entrevista, nuestra primera entrevista, porque es netamente cultural, desde el Chinchorro, hoy con el profesor y cronista Alirio Acosta? Así que acompáñenme a disfrutar de esta entrevista, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros mitos y leyendas de este maravilloso pueblo. Prepárense porque vamos a darle inicio a este programa desde el Chinchorro. Pendientes. Estamos con el profesor y cronista de este maravilloso pueblo, como lo es Píritu, municipio Esteller, Píritu, capital de la alegría. Profesor Alirio Acosta, Alegría 1976, su radio online. Y también ahora tenemos este hermoso programa, nuestro primer programa desde el Chinchorro. Y si ven aquí al cronista que está, mire, el Chinchorro. Desde el Chinchorro con el cronista del municipio Esteller, Alirio Acosta. Con las buenas tardes y adelante. Saludos a todos los que nos observan, que nos ven en esta maravillosa hora. Les habla Alirio Acosta, el cronista oficial del municipio Esteller, capital Píritu, capital de la alegría, municipio Esteller de Venezuela. Saludos a todos los que nos están oyendo y viendo en este momento. Bueno, son muchas las cosas que podemos hablar de este noble pueblo piriteño, que nació en el 1805 por una casualidad del destino. Cuando los araureños quisieron sacar de esa zona a los de Acarigua y mudarlos para un sitio llamado Rabipelao, así se llamaba. Y resulta que los de Acarigua no se fueron, no se retiraron de allá, y por esa casualidad nació el pueblo, nuestra querida población llena de historia, llena de anécdotas. Y bueno, con una memoria que se ha perdido muchas cosas en el tiempo, y nació Píritu. Aquí estamos nosotros para recoger esas vivencias y contarlo a todos aquellos que quieran saber de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestro pasado histórico, que es maravilloso y hermoso. Nuestro pueblo, nuestro municipio Esteller está lleno de mitos, leyendas e historias. Se habla del encadenado de la 10, se habla de los duendes del Guamal, del río del Moc, de leña, quebrada de leña, entre otras, hasta el muerto del mango, porque es famoso en todas partes, pero aquí también nosotros teníamos nuestro muerto del mango. Así que, profesor, cuéntenos un poco o relátenos un poco sobre esos mitos o leyendas de este maravilloso municipio. Fueron son muchos los cuentos y leyendas, pero se han recuperado algunos. Y gracias a Humberto Gallego, el cronista anterior, que recopiló algunas de esas leyendas, tales como el cuento El Milagro de San Rafael, que es una historia muy bonita. La leyenda del Tigrito, otra historia muy hermosa. Y bueno, aquí estoy yo, que he recogido conjuntamente con otros amigos esos cuentos de duendes, el cuento de la ceiba de la Plaza Bolívar, donde aparecía, según cuenta la historia, en aquellos años donde no existía la luz eléctrica, sino que se alumbraban con lámparas en las calles con cebos de ganado, antorchas con cebos de ganado. Y nace esa historia, que una ceiba que estaba ubicada cerca del busto, porque no era estatua, era un busto de Bolívar, que se había colocado ahí en el 1938, que salía de un hueco de la ceiba, salía una marrana en la noche a todos los transeúntes que pasaban por la Plaza Bolívar. Resulta que una oportunidad, un señor iba pasando, y cuando miró la ceiba, el hueco, vio que estaba saliendo una marrana. Él se apuró, y cuando se apura y mira para atrás, ve que la marrana tenía 2 o 3 cochinitos, y vuelve a mirar para atrás al rato de dar 2, 3, 4, 5 pasos,
y vio que la marrana tenía más cochinitos. Eso lo atemorizó y salió corriendo y se encaramó en una ventana. Ayúdeme que una marrana me va a morder, me anda persiguiendo con unos cochinitos. ¿Y cuál marrana? Ahí está. Y en realidad era una marrana que cargaba unos cuantos cochinitos. Esos son cuentos que se han mantenido por tradición oral y por la recopilación que hizo Humberto Gallego. Hay otros cuentos más. Aquí de Píritu, el encadenado de la calle 10. Cuentan que en las noches, cuando ya la gente estaba acostada después de las 9, ya casi todo el mundo estaba durmiendo, que pasaba un encadenado, se oía la cadena, ra, 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 por todas. Venía como que si viniera de la escuela. Algunos dicen que venían como si viniera de Pueblo Nuevo. Otros dicen que venía por la calle 8, por la 9. Bueno, mucha gente lo oyeron. Y cruzaba cogiendo para allá por la calle 10 para el cementerio. Decían que era un alma en pena que iba arrastrando cadena. Algo le pasó una oportunidad con la cadena y se iba a entregar allá al cementerio. Hasta ahí llegaba ese ruido. Eso es lo que cuenta la gente. También hay parte de nuestra historia, profesor, lo de la plazoleta Padre Teller. ¿En qué año fue hecha o fue fundada la plazoleta Padre Teller frente al cementerio viejo? Mira, esta plazoleta es una de las plazoletas más importantes, la más importante luego de la Plaza Bolívar de Píritu. Esto tiene una historia muy bonita también, porque después que se construye el Banco Obrero en aquella oportunidad entre el 1960 y 1961, después que llegaron los gobiernos democráticos, quedó ese espacio, un espacio que era de este señor Moreno, Alejandro Moreno, y él, algunos vecinos de ahí, entre esos Obeida, comenzaron a hacer las gestiones para ver si le daban aquel espacio, porque era un espacio muy amplio y que en realidad se podía construir o hacer una plaza ahí. Y en efecto, esta plaza se realizó con la ayuda de todos los vecinos, con la colaboración de todos los vecinos y con el empuje que le dio un singular personaje piriteño llamado que fue Alfonso Reina, que les colaboró mucho, les permitió pues ya para esos años, y que poco a poco hasta el 1974, 29 de enero de 1974, cuando finalmente se inaugura esa plaza, que se terminó de construir en el 73 y en el 74 se inaugura. Exacto, muchísimas gracias. Ahí está, mi gente, para las personas que tenían esa duda de en qué año fue hecha y fundada o empezó la obra, ahí la tienen. Con nosotros el profesor Alirio Costa. En cuanto a la cultura de nuestro municipio, cantantes, compositores, llámese bien entre los grandes, que yo digo esto, que si algún día se hace una casa de la poesía en el municipio de Teller, debería llevar por nombre Casa de la Poesía Adelisoto Valera, en Rigoberto, Narciso Montes del Buruburu, sin fines de cantantes y compositores de nuestro municipio. Sí. Aquí han surgido muchos valores que se han asentado a nivel nacional como grandes exponentes de nuestro folclore, de nuestra idiosincrasia incluso, porque no han negado a su pueblo, siempre han puesto a su pueblo Píritu de Portuguesa muy bien. Después que nace aquel eslogan en el 1982, Píritu, capital de la alegría, que fue una idea de Humberto Gallego Castillo a propósito, el pueblo fue creciendo más culturalmente. ¿Por qué? A raíz de este eslogan, Píritu, capital de la alegría, se expande a nivel. Y entonces cada vez que nombraban, por decirte algo, a Adelisoto Valera, ese es Espíritu, capital de la alegría. Zoraida Jiménez la muñequera, ese es Espíritu, capital de la alegría. Flavio Cerrada, el piriteño lloro, ese es Espíritu, capital de la alegría. Esos grandes valores que surgieron aquí. Cuando tú dices que una casa de la poesía aquí, por supuesto, hay otros grandes valores que merecen ese nombre, pero Adelisoto Valera fue pionero de la poesía, y un gran compositor que llevaba el octasílabo, lo llevaba relancinamente en sus labios, y fueron muchas las poesías, y fue mucho el legado poético que dejó él conjuntamente con otros que fueron amigos de grandes poetas, por el caso de Arjuna Castro Castillo, de Coromoto Álvarez,
del doctor David Estella, grandes poetas piriteños que también merecen estar ahí, pero como Adelisoto Valera no hay. Así es. ¿Qué le parece a usted este nuevo programa, llevando nuestra cultura, la cultura y conocimiento? Porque hay otra parte fundamental, lo que es en la radio y la televisión, que es educar, informar y entretener. Nace este programa desde el Chinchorro para el conocimiento general, para nuestra cultura, nuestra historia y esos pequeñitos que van desarrollando, para que usted le envíe un mensaje a través de este primer programa. Bueno, mira, qué cosa tan maravillosa. Por lo menos yo me siento halagado. Primero y principal por ser piriteño. Y segundo, porque estoy metido para el conocimiento de esa playa de personajes que se van a divulgar en este maravilloso y que pronto va a ser un prestigioso programa de todo nuestro colectivo regional de Venezuela y el mundo, porque esto le va a dar la vuelta al mundo, este programa, con el favor de Dios, porque en eso estamos. Ustedes que son los capitanes, los que conducen ese barco, ojalá lo lleven a buen triunfo, que yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque aquí hay muchos valores que van a sostener eso y que van a remar junto con ustedes para que esto siga su rumbo, un rumbo infinito y que sea de mucha prosperidad, de mucho, comunicar muchos valores, comunicar el folclore y expandir lo que se llama nuestra cultura autóctona, la cultura piriteña. Eso es lo que nosotros queremos, que alguna emisora o algún comunicador como esta, una comunicación como esta, se expanda a través de todos los horizontes. Muchísimas gracias, el cronista del municipio Esteller, profesor Alirio Acosta. Aquí estamos, nuestro primer programa desde el Chinchorro, ahí está sentadito en su chinchorro, y Alegría 1976, tu radio online, cruzando fronteras. Muchísimas gracias. Vamos adelante, muchísimas gracias.